Gloria a Dios. Qué bendición. Cuando uno llega a este tiempo, ¿verdad? Después de haber tenido, de haber educado hijos, de haber dedicado tiempo al trabajo, a todas las cosas, a todas las demás cosas. Ya cuando ya hablo de que mi hijo menor va a cumplir 26 años, ¿verdad? Lo que se hizo, lo que ya no, pues ya uno solo queda acompañar, acuerpar, ¿verdad? Ya no es el padre rígido o el padre controlador, sino que es más el padre amigo, ¿verdad? Que nos sentamos y tengo la bendición de que cada vez que cada uno de ellos tiene su problema, pues se acercan a mí a pedirme su opinión. Y todos los cuatro muchachos son así y esa es una bendición. Nos equivocamos muchísimo, muchísimo. A veces me avergüenzo mucho, a veces ella se pone a hablar las cosas que nosotros hicimos mal y principalmente por el Evangelio, porque necesitamos a alguien que nos ayudara a tener ¿cómo se llama? Un equilibrio, ¿verdad? Quizás alguien fuera que me dijera, Mario, así no, Mario, eso es mucho, porque comenzamos con una gran pasión y en esa pasión pues dañamos a la familia y hicimos muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Doy gracias a Dios que ninguno de mis muchachos en drogas, ninguno de mis muchachos pues haciendo lo malo, tratando de avanzar en el Señor, y esa es una bendición. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 17, si son tan amables. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera carta del apóstol Pedro. Ahora no traigo mi Biblia física, sino que traigo una tablet porque tengo un propósito para esto, ¿verdad? Quiero mostrarles varios textos comparados con versiones diferentes, ¿verdad? Estamos por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tenemos todos ahí? Aleluya. Un día muy especial, amados hermanos. El día que nos recuerda qué tan buenos y qué tan malos hemos sido, ¿verdad? Como padres. Y es chistoso, ¿verdad? Es chistoso y es vergonzoso que el mundo no pueda celebrar este día. Ningún lado. El 60% de la celebración es vergüenza para papá. Pero resulta que en este lugar habemos padres redimidos. Amén. Habemos padres que somos nueva criatura, que nos equivocamos, ¿verdad? Pero Dios nos salvó, Dios nos redimió. La Biblia, amados hermanos, aparte de Dios, el centro de la creación es el hombre. La mujer fue hecha por causa del varón. Y el mismo pecado, el mismo resultado del pecado, pues nos ha hecho tomar malas decisiones. Hemos sido mal enseñados. Y cuando venimos al Señor, venimos a darnos cuenta todos los errores que hemos cometido. Pero esos errores no apartan la voluntad de Dios. No aparta el esquema que Dios ha puesto y que se recupera cuando el hombre de la casa viene a los pies de Cristo. Cuando lo que la Biblia dice, quien es la cabeza, viene a la presencia del Señor. Lo tenemos ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, un solo versículo, versículo 17, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. Honrad a todos. Repita eso. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Una vez más, por favor. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrar al Rey. Buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por toda tu misericordia, por el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Realmente, Padre, sin ti no somos nada, pero contigo somos más que vencedores. Por eso, Padre, con todo el corazón te suplico que bendigas esta iglesia, bendigas esta predicación, Señor. Permite que dé palabras de aliento, dé palabras que bendigan a tu iglesia, Señor, que bendigan a la familia, que
colaboren, que sean proactivas con mantener el modelo que tú estableciste, Señor. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia está con nosotros. Háblanos al corazón, Señor. Enséñanos en esta tarde y ayúdanos, Dios, a entender, a aceptar y a vivir según tu voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Pues ahí dice, amados, dice que nosotros tenemos que honrar a todos. Ponga atención, honrar a todos. Usted tiene que ser acusado por honrar de más y no por deshonrar. Usted tiene que ser acusado por respetar a las personas, no por irrespetar a las personas. Porque a pesar de los pecadores que éramos, Jesucristo nos redimió. Entienda, hombres y mujeres, el ser humano estaba perdido, lejos de Dios. Y Dios hizo todo lo necesario para que los que Él determinara, los que Él señalara, los que respondieran al llamado del Evangelio, pudiesen ser redimidos, su nombre inscrito en el libro de la vida y de nuevo de vuelta al Padre. Entonces, sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros vemos cómo se desarrolla este mundo y todas las locuras y la guerra que hay en el mundo y más en este tiempo donde se ocupa la palabra, ¿verdad? Tenemos que empoderar a la mujer y eso está muy bien, pues, porque cuando, al menos yo he trabajado también secularmente, he trabajado con ambos sexos, ¿verdad? He sido empleado en El Salvador, trabajamos en impuestos internos y tuve compañeras y compañeros, tuve jefas y jefes. Y realmente la persona que se levante para decir que un determinado sexo tiene más capacidad que el otro, que intelectualmente es mejor, que el carácter es mejor, realmente no está lejos de la ciencia, está lejos de la verdad, porque nosotros no somos mejores físicamente ni intelectualmente que el otro. Así es, todos, óigame. Dios hizo a Adán, lo hizo de la tierra, le dio el hálito de vida y de Adán tomó según la escritura, ¿qué tomó? Una costilla, no tomó de la tierra de nuevo, sino que agarró la misma mezcla. Exactamente, de allí, de Adán, sacó una costilla y de ahí hizo a Eva. La hizo con ciertas características para que fueran un equipo. El equipo del Señor educando la familia. Porque el primer ministerio no es la iglesia, el primer ministerio es la casa, es la familia, amados hermanos. Su esposa, sus hijos, es de lo primero que se le va a pedir cuentas a usted. Después, dice la escritura, que al pastor él siente que le van a pedir cuenta de algo que es su responsabilidad, como que él tuviera que dar cuentas por su alma, pero de su alma tiene que dar cuenta usted. Dios ha puesto esa pasión, ¿verdad? Pero quien da cuentas de las cosas que hicimos es uno mismo. Entonces, amados hermanos, realmente no podemos nosotros tratar de debatir, tratar de luchar y decir, el hombre es mejor, la mujer es mejor. ¿Por qué no? Eso no tiene sentido, porque hay hombres tan capaces como mujeres capaces. Ahora vamos a ver a nuestro país vecino, México, ¿verdad? Que comienza con una presidenta y oramos por México, ¿verdad? E independientemente en todos los puestos seculares, puede llegar un hombre, puede llegar una mujer y no hay problema. No hay problema porque capacidades tenemos, ambos sexos tenemos, ¿verdad? Y por lo menos cuando me tocó tener bastantes compañeras, todas eran disciplinadas, todas eran súper estudiosas. Cuando nos mandaban a un curso, el hombre divagaba un poquito más, la mujer estaba más concentrada y las notas mayores la mayoría eran de mujeres. Entonces realmente yo no puedo hablar de las capacidades. Entonces no me puedo ir en ese tipo de argumento, porque es un argumento que está perdido para quien quiera inclinar la balanza para uno o para el otro lado. Entonces tengo que irme a la palabra de Dios. Tengo que irme a aquel que nos hizo. Dice la Escritura que Dios nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. La Biblia dice en el Salmo 103
que Él nos sacó del vientre de nuestra madre. Es decir, que aunque nuestra madre nos llevó por 9 meses, si Dios no mete su mano, usted y yo no salimos vivos de allí. Entonces realmente nuestra total gratitud es para con Dios y por supuesto para nuestros padres, a los cuales la Biblia nos ordena honrar. Porque la Biblia no nos manda a amar. Porque el amor que es algo que resulta de la convivencia. ¿Es algo que resulta de qué? De la convivencia. Mire, aún personas que lo han tratado mal, pero como usted ha convivido con ellos mucho tiempo, usted les tiene cariño, ¿sí o no? Por esa misma convivencia. Entonces, por eso es que la Biblia no nos ordena a amar a nuestros padres, pero sí nos ordena a respetarlos, a honrarlos. Entonces, amados hermanos, mire, esta lucha no nació en otro lado y hace algún tiempo prediqué un sermón, la lucha de los sexos, ¿verdad? Y viendo el origen de todo esto, porque ahora, amados hermanos, es un intento voraz, oiga, y ponga atención a esto, por apartar la autoridad del Padre, por hacer a un lado al Padre y su autoridad. Pero lo que no comprendemos es que al quitar la autoridad del Padre de en medio, los hijos tienen menos cobertura y están más expuestos a muchas cosas. Mire, los psicólogos y los psiquiatras muestran cómo una persona cuando no fue criado con uno de los dos padres, ya sea padre o madre, tiene ciertas deficiencias de carácter que a la hora de formar su propio hogar o desempeñarse en el mundo secular se denotan. Seguridad, empuje, amados hermanos, responsabilidad, etc. Entonces somos necesarios. Nosotros, hombre y mujer, formamos un equipo. Así le decía yo la otra vez a alguien, mira, es que hombre y mujer son un equipo. Tú y tu esposa son un equipo, pero contrarios, me dice, ¿verdad? Porque esta lucha es tan fuerte, amados hermanos, es tan fuerte y está tan esparcida por todo el mundo que lo normal es que haya lucha. Y le quiero explicar dónde nació la lucha. Aquí dice que nosotros leímos que tenemos que honrar a las personas, que tenemos que honrar al rey, pero que tenemos que tener temor a Dios. ¿Está conmigo? A los hermanos tenemos que, además de honrarlos, tenemos que amarlos. Pero a Dios tenemos que temerle. Y la palabra temor principalmente implica respeto. Y amados hermanos, nosotros no podemos hablar de respeto si a mí no me interesa su palabra. Si usted ignora la palabra de Dios, aunque usted se porte bien en la iglesia, ¿verdad? Y cuando era católico usted entraba y se persinaba, eso no quiere decir que usted respeta a Dios. Porque Dios no está encerrado en los templos. Dios no está encerrado ¿dónde? En los templos. Un templo no contiene a Dios. Dios dice la Escritura que Dios lo llena todo, en todo lugar. Entonces, cuando usted le falta a Dios en otro lugar, cuando usted rompe, cuando usted transgrede la palabra de Dios, usted está deshonrando a Dios. Y entonces no hay temor de Dios porque el temor implica respeto y obediencia. Entonces, dicho esto, quisiera que fuera conmigo, por favor, a Génesis. Vamos al origen de las cosas. Génesis capítulo 3. Y vamos a ver de un solo el versículo 16. Ya conoce el capítulo 3. Es la historia de la caída de la humanidad, la caída de Adán y Eva. Realmente Adán y Eva estuvieron a prueba en Edén y cayeron de una manera catastrófica. Y fue la caída tan catastrófica que hasta la fecha usted y yo pagamos el precio por la caída. El pecado original, cuando se habla del pecado original, no se habla solamente de lo que Adán y Eva hicieron, sino que de las consecuencias que nosotros estamos viviendo. No vamos a hablar de la muerte, no, vamos a hablar de lo que en sí nos compete ahora para que nosotros podamos entender de dónde viene esta lucha, de dónde viene esta confrontación. Y no es que nos pongamos de acuerdo, es que quiere haber conquista de lugares.
Es que quiere haber toma del lugar que al otro le corresponde. Y fíjense que cuando pecó Adán y Eva, ellos tuvieron temor y se escondieron. Desde entonces el hombre se esconde. No acepta sus responsabilidades. Le cuesta trabajar con las emociones. De hecho, si usted lee un poquito, y no vamos a ahondar en esto, hay suficiente información en internet, que por ejemplo cuando una mujer está preocupada, cuando una mujer algo le inquieta, ¿qué hace la mujer? Habla. Quiere hablar, habla con sus amigos, necesita de alguien que le escuche. Cuando el hombre varones, cuando estamos preocupados, ¿qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Con nadie. Nos vamos a una esquina, nos encerramos en el cuarto, vamos a darle vuelta a las cosas, porque desde la caída nos cuesta trabajar con las emociones personales y nos cuesta más trabajar con las emociones de otra persona. Y por eso es que preferimos irnos a esconder. Ese es el resultado de la caída, amados. Y otro resultado es no aceptar la culpa. Eso es un mal, amados hermanos, que casi todos lo tenemos. Y tenemos que reflexionar, o quizás tenemos que vernos contra la pared para poder decir, sí, la verdad es que yo fui. Porque a Adán le dijeron, ¿qué has hecho? Y entonces dijo la mujer que tú me diste. Y entonces si tú me la diste, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Estaban culpando a Dios, después culparon a la serpiente, después de la serpiente no pudieron culpar a nadie. Y entonces ella se quedó con parte de la culpa, pero cada uno en su responsabilidad. Pero vean lo que dice por favor el versículo 16, porque cuando llegó a la mujer, Dios le dio varias consecuencias, pero una en especial que es la que ahora quiero que veamos. Dice, oiga esto, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso no quiere decir que a Eva no le iba a doler, sí, sino que los dolores fueron, ¿qué dice ahí? Multiplicados, ¿verdad? Entonces dice, con dolor darás a luz los hijos. Oiga esto, por favor. Y este es el punto que nos atañe ahora. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por mucho tiempo yo pensé que esto tenía un carácter, digamos, algo sexual, y también yo decía, por eso es que la mujer, ay, yo me quiero casar y que la boda, a eso se refiere, ¿verdad? Van a estar embobadas con cosas y amarrados a su esposo. Pero a la hora de estudiar la palabra, a la hora de buscar razones y entrar un poquito más a lo que mis ojos ven, nosotros nos damos cuenta que no se trata del deseo sexual ni sensual, se trata de conquista. Miren, fíjense, quiero leerles este mismo texto, pero en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, póngale atención. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Ahí no hay problema, todos lo entendemos, ¿verdad? Pero oiga eso. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Desde la caída, como resultado del pecado, Dios no dejó a Adán y Eva sin consecuencia. Realmente el Señor les dijo, si tú comes del fruto prohibido, ciertamente morirás. ¿Dijo así el Señor o no? Pero Dios no los mató, que era lo lógico. Pecaron, tenían que morir. No, Dios los dejó vivir, pero dejó que consecuencias en su vida llegaran para que no tuviesen una vida libre, como que si nunca hubiesen pecado. En el capítulo siguiente del libro de Génesis, amados hermanos, hay otro texto que nos ayuda, y justamente es un texto con los hijos de Adán y Eva, que es en el Génesis 4, versículos 6 y 7. Póngale mucha atención, por favor. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta,
con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto era antes de lo que pasó con Caín y Abel. Entonces, para que se comprenda esto, amados hermanos, en la misma versión que les acabo de leer, ponga atención a esto, por favor. Dice el Señor en el mismo texto, solo que en otra versión un poquito más entendible. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Será aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, oiga esto, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otras palabras, cuando le habló a Caín, el lugar del pecado lo ocupó, cuando le habló, perdón, ¿cómo se llama? A Adán, el lugar del pecado lo ocupó la mujer. Pero cuando habló con Caín, apartó a la mujer y habló del pecado, porque el pecado, mis queridos hermanos, quiere reinar sobre nosotros. De hecho, hasta que Cristo nos liberó del poder del pecado, nosotros en verdad hemos sido libres y podemos decidir si pecamos o no pecamos. Entonces, amados hermanos, el resultado inmediato de la caída entre la pareja fue un choque de deseo. El deseo no se lo dio al varón por reinar en el hogar, se lo dio a la mujer, pero la autoridad y el reinado, por decirlo así, el titular se lo dio al esposo, pero el hambre a la esposa. La esposa quiere gobernar, el esposo gobierna. Ahora, caídos, con un corazón caído, a veces es más fácil. De hecho, conocimos a una familia, ¿verdad?, nuevas en el Señor, y hablábamos y él me decía, no, mire, yo solo voy a trabajar y ahí le doy una tarjeta para que mi esposa pague todo. Yo no me entiendo con los muchachos, ahí la dejo a ella que se entienda. Ese no es el lugar que Dios nos dio a los hombres. Amados hermanos, no es el lugar. El hombre no debe, oiga bien por favor, no debe ceder su lugar, porque las consecuencias, número uno, lo paga el hogar, número dos, lo pagan los hijos. Cuando papá decide hacerse el desentendido, los hijos sufren. Y mamá, cuando no está consciente de esto, aprovecha y toma el lugar. Pues ni modo, pastor, no. Una mujer entregada al Señor tiene que despertar a su esposo. Porque más adelante vamos a ver que Dios, que el Señor Jesucristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. O sea que la conexión inmediata en cuestión de la familia, amados hermanos, es el varón con el Señor. Si no hay varón, no se preocupe, usted ocupa el lugar, no se preocupe por eso. Dios no desampara a nadie. Pero amados hermanos, cuando nosotros nos metemos a esa lucha, nos metemos a ese problema de querer gobernar, de querer hacer a un lado al varón, yo he visto, amados hermanos, y lo he visto aquí en la iglesia, he visto a esposos avergonzados y hechos a un lado, y la esposa, tal cual fuera el esposo, toma posesión y el esposo achicopalado se hace a un lado. A veces, amados hermanos, uno dice, por llevar la fiesta en paz, no voy a estar peleando, no voy a estar discutiendo por todo esto. Pero cuando hacen eso, oiga bien, le dan lugar a Satanás. Desde la caída, Satanás tiene entrada. Y oiga bien, Satanás no buscó a Adán. Satanás no habló con Adán, quien había recibido las órdenes y el cargo. Y el apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado, sino que fue engañada la mujer. Yo tengo mi teoría muy personal, es locura personal, ¿verdad? Que Adán realmente le dieron lo que necesitaba, una ayuda idónea. Adán, cuando recibió a la mujer, nunca había visto una mujer, brother. Lo más cerca de la mujer era un chimpancé.
¿verdad? Y dice que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando iba a hacerle ayuda idónea, hizo que todos los animales pasaran enfrente de Adán. Por poco nos casan con a saber quién, ¿verdad? Entonces dice que para Adán no se encontró ayuda, no se encontró pareja. Y entonces para darle a alguien tan especial, oiga bien, tan especial como Adán, ¿por qué era especial Adán? Adán había sido tomado de la tierra, por eso es que dicen que el ADN de los chimpancés es casi idéntico, casi al del ser humano. Y es lógico. ¿Por qué? Porque nos tomaron de la tierra. Mi cuerpo es tomado de la tierra. Pero ¿en qué nos diferenciamos, amados? Después que Dios hizo por decirlo así, la figura o el muñequito de Adán, ¿qué hizo Dios? ¿Alguien se recuerda? ¿Le dio el qué? El aliento de vida. Y eso ha hecho toda la diferencia. Y por eso es que no se encontró a nadie como Adán. Porque no lo había. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que Eva tuvo que ser tomada del varón. Para que Eva también fuera a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando entramos en ese choque, cuando queremos dominar, cuando queremos someter y cuando el varón sin compromiso se hace a un lado, ustedes le están dando entrada al diablo. Y mire, hermano, y esto es tan popular hoy. Qué triste. Todas las celebraciones que vi del Día del Padre eran una vergüenza, brother. Eran una vergüenza. Aquí, brother, aquí. Aun cuando ella habló, y dijo, no, si se lo merecen, a pobrecitos, apoyémoslo. Dios mío, somos el centro de la creación, los hombres. Lo único que, mire, pues si ni usted se cree, brother, lo que le estoy diciendo. Esto está tan pesado y tan difícil de combatir que ni usted lo cree, brother. Que Dios ha puesto sobre usted la carga de la administración de toda la creación, representada en su casa y en su vida. Y rechazamos eso. Y por eso encontramos hogares con tanto conflicto, amados. Con tanto conflicto. Yo recuerdo cuando estábamos allá en El Salvador, cuando nosotros en la iglesia teníamos un canal de televisión. Y entonces, para el Día de la Madre, nosotros íbamos a todos los ¿cómo se llaman? Las tiendas y que estaban ahí en Carasucia, un lugar de mucho comercio. Y entonces llegábamos y entonces le decíamos, ¿verdad? Que queríamos algo para el Día de la Madre. Pero es que se hacían un poquito difíciles cuando les decían, no, mire, el programa va a ser en el servicio. Se va a decir, tal cosa es cortesía de comercial no sé qué. Oh, de verdad, me dijo, de verdad me va a hacer propaganda. Sí, le dije. Y entonces todos los negocios, brother. Todos los negocios. Ahí se iban televisores, ventiladores, de todo para el Día de la Madre. Mire, ese día la iglesia estaba que retumbaba, brother. Y todas las cosas, todos los obsequios ahí. Para el Día del Padre. Solo el pollo campero nos daba unos 2 o 3 menús para el Día del Padre. ¿Por qué? Porque hemos desempeñado tan mal la función y hemos sido enseñados a hacerlo tan mal que el mundo le es fácil desechar a quien Dios ha nombrado para que la bendición del hogar llegue. Y eso es parte de la maldición. Tanto que la mujer quiera gobernar como que el hombre renuncie a su cargo. Es una maldición. Y por eso, mis queridos hermanos, primero con las hermanas, este sermón es de los más difíciles de predicar. Yo quisiera tomarles una foto. Cuando me fui a Génesis 3, porque es difícil. Porque nos gusta el tiempo, les gusta el tiempo que están viviendo. Porque todos tienen a su favor, menos la voluntad de Dios. Y la Biblia nos manda ¿a qué? A temerle, a respetar su palabra.
Cuando usted quiere corregir a su esposo y hacerlo de una manera vergonzosa, cuando usted delante de otras personas, usted le dice a su esposo que es un tonto, que es esto, que es un inútil, que usted está siendo herramienta de Satanás, usada y afilada por el diablo. Usted tiene problemas con su esposo, váyase en lo encerrado de su alcoba y hable con él. Mire, el varón está acostumbrado y no necesitamos que nos aplaudan, brother, para salir a trabajar. No necesitamos. No necesitamos, oiga bien, ni siquiera necesitamos salir contentos de la casa para saber que tenemos que ir a trabajar. ¿Sí o no, varones? ¿Ah? A veces salimos, pero no dudamos en ir a trabajar. Es nuestra responsabilidad. Ese es algo que está en nosotros. El varón que no quiere ser proveedor tiene un problema emocional. Pero fuimos hechos para eso, para proveer, para proteger, para cuidar. Para eso fuimos hechos nosotros. Y la esposa, fíjense que el hombre no tiene contacto, por ejemplo, el cerebro tiene dos lados, ¿verdad? El hombre no tiene acceso tan fácil a ambos lados del cerebro, la mujer sí. Por eso es que la mujer puede hacer varias cosas a la vez, el hombre no. El hombre necesita estar enfocado, pero ninguna mujer se puede enfocar como se enfoca un varón. Mire, amados, y esto para que usted tenga una idea, pues cómo somos de diferentes. Y cuando no utilizamos las virtudes que nosotros tenemos, el hogar sufre. Es cuando los hermanos, todos los cristianos, hemos recibido dones, pero no los ocupamos en la iglesia. La iglesia y usted sufre porque al no utilizar los dones que Dios le ha dado, usted no recibe las bendiciones que Dios le ha prometido y el nombre de Dios no es honrado porque usted ha decidido quedarse callado o quedarse quieto como también quizás lo hace en su casa. Mire, hermano, tanto nosotros nos podemos concentrar. Y esto, amados hermanos, que no lo creen, las mujeres no lo creen, ella no me cree. De repente nos sentamos y nos quedamos en blanco. ¿Sí o no? Estamos así. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Estamos frente a la televisión. Y estamos pasando canales. ¿Sí o no? Montón, ahí. ¿Y qué estás viendo? Nada. Tenemos un cubículo en el cerebro, yo no sé, estoy inventando, de la nada, brother. Pero también cuando decidimos concentrarnos, podemos ubicarnos 100% en algo. Somos diferentes. ¿Sabe por qué somos diferentes? Porque somos un equipo. Porque somos un equipo. Y cuando nosotros no utilicemos las virtudes del equipo, no vamos a honrar a Dios y siempre el hogar va a tener deficiencia. Hay papás que son muy cariñosos, yo los admiro, pues. Yo les he dicho que yo no hago todas las cosas que ella hace, pero también sé que muchas de las cosas que ella hace no tendría que hacerlas. Yo tengo 3 varones, brother. Y yo sé que hay cosas con los varones que a cierta edad ya no hay que hacerlas, ¿sí o no? Ya no. Y por eso es cuando la veo a ella hacérselos a sus niños, yo digo, deja eso. ¿Por qué? Porque ya están grandes. Entonces hay cosas que ella hace que yo considero que no deberían hacerlas. Y que si nos ponemos de acuerdo, los beneficiados son los hijos, brother. Porque Dios nos ha capacitado para desarrollar nuestra función. Pero es que, pastor, este hombre que yo tengo me ha salido más mujeriego que saber qué. Es un hombre infiel, es un hombre así, así. Tráigalo a Cristo, amados. Déjelo crecer en Cristo. Déjelo servir en Cristo. Déjele que Cristo haga crecer al hombre que Dios hizo. Que le haga a un lado toda la pecaminosidad, toda la cobardía, la vergüenza que da el pecado, la falta de ánimo que trae la carga del pecado y permita que Dios levante ese varón, un varón que va a ser el orgullo suyo y de sus hijos. Pero mientras usted quiera tomar el control de su casa, usted nunca va a poder ver eso. Y es Dios quien nos hizo. La Biblia enseña que en 2 Corintios
5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces traiga a su esposo. Pero ¿qué he visto yo? Ay, no vayamos a la iglesia, fulano. Desanimando a la mujer a la única oportunidad que tiene, que su esposo se desarrolle como el hombre que debe ser. Es en Cristo. Amén, pastor. Es en Cristo. Si usted está contento con su esposo pasivo, usted no sabe. Es como tener un Lamborghini y solo llevarlo a la tienda, brother. Oye, varón, ¿le gustó la comparación, varón? Aleluya, ¿verdad? Es así. Y nos estamos perdiendo, mis queridos hermanos, de toda la potencia de Dios en la casa. No permita que el enemigo le quite eso, amados hermanos. En el libro de los Hechos aparece una porción, porque de repente, mire, hay algo que las mujeres dicen que es una farsa, es una expresión del diablo puesta en sus labios. Todos los hombres son cortados con la misma tijera. ¿Es eso cierto? No es cierto. No es cierto, amado. Pero yo le pregunto, ¿quién educa al hombre? ¿Ah? ¿Quién educa al hombre? ¿Ah? No, mira, nunca te vayas a meter a las mujeres, ni todo el dinero, ni todo el no sé qué. ¿Ah? Son pícaras esas mujeres. ¿Y por qué lo dirán? ¿Quién ha hecho al hombre irresponsable? Cuando papá está poniendo orden, la mamá se pone en medio. Hágase a un lado, mi querida hermana. Cierre su boquita y váyase para su cuarto. Después hable con su esposo. No interfieran la autoridad. Ni el esposo a la esposa y viceversa. Si algo no les pareció, háblenlo después. Pero dejen que el esposo, principalmente cuando está frente a varones, deje que su esposo corrija como él considera que debe corregir. Ahora, un problema es cuando usted está corrigiendo a su hija. Porque casi todas las hijas tienen problemas con su mamá. ¿Por qué será? Le voy a decir una expresión bien salvadoreña. Y perdona, no es comparación, pero así es la expresión. Chucho no come chucho y si come, no come mucho. Usted conoce a su hija. Sabe lo que es ser mujer. Usted sabe hasta dónde puede llegar y cuándo la está engañando. ¿Sí o no? Usted sabe. Al papá nos juegan la vuelta y el papá encantado de que le jueguen la vuelta porque es su niña. Pues así es cuando usted sobreprotege al varón. Corregir al varón es labor de papá. Aconsejar al varón es labor de papá. Y si usted toma ese lugar, es a sus hijos a quien usted está afectando. Dios, si su esposo es cristiano, amados, Dios ya lo perdonó. Dios ya lo limpió. Hoy ayúdelo usted a crecer. Es importante, mire hermano, usted puede hacer algo y toda la gente, imagínese, a veces, ¿verdad? Hermanos se me han acercado, mire pastor, qué buen sermón, qué bendición, qué bendición. Ay, gloria a Dios, pues yo me siento satisfecho de haber tratado más o menos de hacer la obra que Dios me ha mandado. Pero de repente vengo y le pregunto a ella, mira, estuvo bonito. Desde ahí yo ya sé que no. Pero, si hubieras, ya me quedo con eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho tan equipo que su validación es bien importante para nosotros. Y si usted nos está invalidando, nos está rechazando constantemente, lo que va a pasar es que ya no nos va a importar. Y siempre va a aparecer una que va a querer validar a su esposo. Y eso, mis queridos hermanos, mire, yo quisiera, en verdad, yo quisiera ser más espiritual con esto que estoy hablando. Pero esta es una cosa tan práctica, amados, tan práctica.
que si nosotros no nos desarrollamos en el rol que nos toca a cada uno, nuestros hijos no caminan parejo, amados. No van a ser los muchachos fuertes que deben ser. A veces el papá necesita hablar con el muchacho con palabras un poco toscas, ¿sí o no, mi hermano? Pero ¿qué hace la mamá? No le hables así al niño. Y allá afuera, ¿cómo lo tratan? ¿Cómo lo tratan al niño? ¿Cree usted que lo van a considerar allá afuera? Mejor deje que el papá hable con él. Y si algo fue muy pesado, hable usted después con él. Mira, fulano, deberías de considerar. Deberías de pensar en lo que está, cómo hablas con el muchacho. Entonces, amados, busque 1 Corintios, ya casi terminamos, amados, ya casi termina el Calvario. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amados, mire, después de esto, usted si quiere se va a su casa y pelean y le hace la doble Nelson a su esposo y lo deja quieto allí, ¿verdad? Pero después que usted oyó esto, usted es más culpable que antes. ¿Lo tienen ahí? 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pongan atención, por favor, a los maridos dormidos. No es que esté dormido ahorita, sino que se han dormido en su papel de esposo y de padres. Y a las mujeres que están demasiado cargadas, tomando lugares que no les corresponden según el Señor. ¿Lo tiene ahí? Pero quiero que sepáis, oiga esto, hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién? De todo varón. Varón, levante su mano. Cristo es su cabeza, oiga. Cristo es su cabeza. No, pero depende, porque si ella no me da permiso, no. Hable, brother. Pues sí, es que muchas veces se tienen prisioneros los dos, brother. Si yo no salgo, tú no salís. Pero bueno, dejemos eso. Dice, oiga esto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, varones, leámoslo por favor fuerte. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, hermanitas lindas, hijas del Señor, redimidas, dice así. Y el varón, léalo conmigo. No, varones, silencio. Ahí sí, ahí son bien fuertes, ¿verdad? Ya cuando no esté el pastor, ¿cómo no, mi amor, lo que tú quieras? Oiga esto, por favor. Hermanas, por favor. Vamos todos. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora, ¿Cristo es menos que Dios? No. Son roles que aceptan jugar. Si Cristo, siendo igual a Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia, siendo igual a Dios, no tiene problemas con ponerse debajo del Padre. Y el Espíritu Santo termina de hacer la obra del Hijo, es decir, que el Espíritu Santo se pone abajo del Hijo. ¿Cómo es posible que un matrimonio cristiano no pueda aceptar la autoridad del papá? Mire, está bien que el mundo avergüence, señale y todo eso. Pero la iglesia debe honrar a todos los varones. Tiene que empujarlos. Ya sabes, no vales nada, pero te vamos a celebrar y te compramos tu pastel y ahí te damos tu regalito para que no te sientas peor de lo que deberías de sentirte, malvado. No, hermano, no. Yo no me identifico con eso. No es esa la labor de la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Piense bien cómo lleva su matrimonio. Porque cuando usted quiere el control del hogar, alguien dijo, ¿verdad? No, la base principal de la casa es la mujer. Una vez me invitaron, ¿se acuerda que yo le conté que me habían invitado a predicar una iglesia en Vallejo? La iglesia quería que yo fuera su predicador de día domingo, no que yo fuera el pastor, sino que predicador de todos los domingos en un culto de la mañana. Y entonces, bueno, vamos a ver, y fui a ver. Me invitaron, prediqué y todo bien. Luego para el Día del Padre me dijeron, pastor, queremos que predique el Día del Padre. Bueno, nos fuimos con mi esposa el Día del Padre.
Y entonces me engancharon, brother, porque a la hora de la predicación, yo con mi saquito y todo eso, ¿verdad? Y con mi sermoncito, y de repente, bueno, viene la palabra del Señor, y pase fulana de tal. Ah, bueno, me quedé quieto. Y mire, hermano, son los peores 45 minutos como ministro que yo he tenido en mi vida. Porque esa mujer llegó a hacer pedazos al varón. A hacer pedazos al varón. Mi esposa me tomaba la mano. Porque no sé qué cara yo tenía. Y entonces después, cuando salí de ahí, ¿verdad? Porque yo pienso, mire, si una líder cristiana, podría dirigir un sermón así. Pero no una mujer sacada del culto, venga y predíquele a los papás. Un montón de mujeres dolidas, brother. Mire, hermanos, y eso es otra señora. Mire, hermano, ya sabemos que la mujer es mejor, pero ustedes también. No ese es el modelo de Dios. Lo siento. No ese es el modelo de Dios. Y le pregunto yo a ustedes, madres, imagínense que usted tenga 3, 4 hijos. 3 hijos exitosos. Y uno borracho, uno que nunca para cabeza ni nada y ni parece que nunca lo va a hacer. Yo le quiero preguntar, ¿a quién cuida más? ¿A quién felicita más? ¿A quién se dedica más? ¿A los exitosos? No. Pues si su marido está mal y usted lo hace pedazos, allí no hay esperanza. Hable de su esposo. Hable bien de su esposo. Háblele bien a su esposo. Estábamos, y con eso terminamos. Estábamos en El Salvador en un ministerio laico, donde antes de la palabra se comían alimentos y se daban testimonio. Y entonces ahí había una hermanita súper espiritual, súper buena gente, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Mary, sí. Y súper buena gente, servidora como ella sola. Y entonces cuando nos reuníamos en las mesas, ella se sentaba y tenía un esposo, amados hermanos, que calzaba exactamente como dice el proverbio, que hay palabras de hombre que son como golpes de espada, o sea, planazos, pues. Así era, ordinario como él solo. Y la mujer bien se cuidaba y era bien fina, y el hombre era, pero, no, hombre, yo así estaba, pero no se ha metido, Mar, no se ha metido. Y esa mujer cada vez que se sentaba en la mesa y daba testimonio, le daba gracias a Dios por el marido que tenía. Decía yo, tengo un esposo súper amable, súper atento. Y yo ya le pregunté, ¿y que no es el marido? ¿Qué? ¿Cómo no? Me dijo, ¿cómo no? Cállate, me dijo, que me oí lo que está diciendo. En la mesa, brother, yo estaba impactado. Y estaba tirándole flores al esposo. Y de repente dijo, yo soy una mujer de fe. Y lo que estoy hablando, porque todos conocen a mi esposo, lo hablo por fe. Nos dejó callados a todos. Y uno dijo, pues date carreta sola, ¿verdad? Al tiempo, el esposo tuvo un accidente que casi se mata, se quebró no sé cuántos huesos, casi se mata. Pues esa mujer, en lugar de aprovecharse, ¡ay, sí, me las pagás, condenado! No, se dedicó a cuidarlo. Óigame, se dedicó a cuidarlo. Pero era exagerado, los visitamos un par de veces y esa mujer hacía todo por el marido. Era el momento de pegarle 2 codazos y qué, pues, porque no iba a poder hacer nada. Pero no, la mujer lo cuidó. Cuando el esposo se iba recuperando, imagínense que de repente comenzó a medio caminar con muletas. Llegaba a las reuniones, amados, en silla de ruedas o en muleta. Y le ayudábamos a sentarse y poco a poco fue mejorando. Y de repente, amados hermanos, nosotros llegamos a la misma hora un día y él ya caminaba bastante bien. Él se salía del carro corriendo para abrirle la puerta a su esposa. Cuando se sentaban en la mesa, en la silla, ¿verdad? Pero él
jalaba la silla y luego le empujaba y se sentaba a la par de él y le decía cosas que yo nunca había oído que él le decía. Y un día él dio testimonio y él dijo que su esposa había sido el regalo más grande que Dios le había concedido. Y el accidente había sido algo que le había quitado la vela, el velo de los ojos, y pudo apreciar a su esposa. Amados, yo no sé cómo está su hogar, la verdad. Y por eso hablo en libertad, pues. Pero yo sé cuál es el modelo divino. No crea que con mi esposa no tenemos problemas, como no. Tenemos enfrentamientos y allá a veces, ya sabes. Y entonces, mamá, cálmese ya. Oiga, en el culto, brother. No les digo qué, pero menos en el culto. En el culto, brother. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere tomar lugar. Sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? A quien devorar. Entonces recuerde, usted tiene que honrar, y no solo honrar, sino que usted tiene que respetar el nombre del Señor. Así es que, iglesia, yo no sé cómo le va a hacer frente a usted de aquí en adelante, porque sí le quiero decir, el deseo de dominio en la casa viene del literal, así como dice, ¿cómo dice la hermana Ana? Del chamuco directamente. Y si ese es su asesor, por favor, no vaya a llorar por las consecuencias. Es cierto, amados, no puedo negar el mal papel que hemos hecho los hombres por mucho tiempo. Pero en Cristo, iglesia, en Cristo somos nueva criatura. Dele el espacio a Dios para que obre en su esposo, en sus hijos y sean los varones que deben ser. Amén, iglesia. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en pie, pasen por favor. Vamos a orar. Vamos a orar por la familia, vamos a orar por papá, por mamá, que realmente necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el consejo de la palabra, necesitamos que Dios nos despierte, iglesia, despierte a aquel papá que es bien tranquilo en su casa, solo llega a ver televisión, sube los pies ahí y no le preocupa nada. No, tiene que despertar, tiene que despertar. Tiene que tomar su lugar. Óigame, un muchacho aconsejado por papá no es lo mismo. Oiga bien, no es lo mismo que un muchacho que no ha sido aconsejado por papá. Pero si usted no ha sido aconsejado por papá, yo quiero decirle, no tenga problemas, pues. Tenemos al Padre de las luces, a nuestro Padre celestial, que nos va a aconsejar, que nos va a guiar y nos va a hacer que nosotros seamos la mejor versión de lo que nosotros podemos ser. Vamos a cantar con nuestros hermanos. Es una bendición, iglesia, el que el Señor nos permita hablar de estos temas en un día tan especial.